Paco Ignacio Taibo II. Compañeras y compañeros, tenemos suerte, cosa que no siempre sucede, como todos ustedes bien saben. Tenemos suerte de que conmemoramos 12 años de Morena y el movimiento del 68. Y aunque parecen dos hechos aislados en el tiempo, no lo son. Obviamente no lo son. El 68 significó para muchos de nosotros la irrupción en la escena política de este país de una generación entera de estudiantes dispuestos a jugarse la vida por democracia, libertad, combatir el autoritarismo brutal de la dictadura priista de Gustavo Díaz Ordaz, mejor conocido por el Chango, por los que militamos hace ya tantos años. Y hay que recordar mucho más que el 2 de octubre. La fecha ha quedado clavada en la memoria colectiva de este país. La fecha del intento de asesinato masivo por parte de fuerzas militares coordinadas por la Presidencia de la República, de una manifestación pacífica. Pero hay mucho más que recordar y Morena tiene una obligación: organizar su memoria. Y lo que hay que recordar son 123 días de huelga general. Cientos de miles de estudiantes participando en brigadas que recorrían esta ciudad y las ciudades donde había movimiento estudiantil a causa del calendario escolar. Hay que recordar el apoyo popular en los mercados que daba de comer a las escuelas en huelga. Hay que recordar la salida masiva en la calle, la solidaridad de uno y otro de los sectores populares, la democracia del movimiento 68, el asambleísmo, la existencia de una dirección renovable instantáneamente a partir de las asambleas. Hay que recordar 123 días de resistencia ante un aparato del Estado dispuesto, como lo demostró varias veces, a meter los tanques en las universidades, asesinar y reprimir. Hay que recordar los 4,000 primeros presos que arroja el movimiento estudiantil, que van siendo liberados al paso de los años. Y hay que recordar el espíritu, la voluntad. Y cuando uno se pone a conjugar estas dos fechas, 12 años de Morena, bienvenidos, porque Morena ha sido el aparato que hemos usado para liberarnos del fraude electoral, la dictadura priista, el crimen de Estado sistemático que se practicó contra los movimientos sociales. Y hay que agradecerle a Morena, agradecernos, mirarnos los que están, los que estábamos, los que se quedaron en el camino. Pero hay que tener memoria para conectar ambas fechas, porque también a la hora de la memoria tenemos que registrar el triste paso por el PRD. Y hoy venía dándole vueltas cuando venía hacia acá para recordar el día en que forzamos a un Consejo Nacional del PRD a pasar lista de caídos contra la voluntad de la dirección del partido, que decía: no pierdan tiempo con esas cosas, aquí hay cosas más importantes que tratar. Y los obligamos a estar durante 2 horas escuchando los nombres de militantes que habían muerto, asesinados, la mayoría de ellos dirigentes de campesinos de instancias medias del partido, comités estatales, organizaciones locales. Mientras la dirección del partido, del PRD en aquella época, se reunía tristemente en la parte de atrás del local a negociar la candidatura para un gobierno estatal, por cierto, proponiendo un priista caracterizado por haber sido represor y responsable de algunas de esas muertes. No podemos vivir sin memoria, y no solo es memoria larga. No tenemos que remontarnos solo al villismo, al zapatismo, Flores Magón, al juarismo y a la resistencia de 14 años de república frente al mejor ejército del mundo, frente al imperio de Maximiliano. Memoria larga y memoria corta. Y memoria larga hay que ponerse a leer. Un partido que no lee es un partido de derecha, diga lo que diga. Un partido que no tiene memoria y no tiene historia es un partido convertido en una caja de sardinas. Y la memoria corta nos tiene que llevar a recordar a qué hora se nos pudrió en las manos el PRD, en qué momento perdimos la iniciativa que surgía para enfrentar el fraude electoral,
¿En qué momento se volvió un partido en el cual el grito de batalla de su dirección era patria ya, chamba para todos? ¿En qué momento? Y esto es memoria. Y la memoria nos persigue, y nos persigue como Morena. A la que no solo tenemos que agradecerle haber llevado la 4T a la presidencia de la República y haber dado un sacudido de tal tamaño, telúrico, en este país para librarnos de las fuerzas del mal que persiguieron a los mexicanos durante tantos años, y llevar la presidencia a Andrés y un proyecto diferente. También hay que recordar a qué hora se nos pudrió el partido, en qué momento. Y esta es una reflexión que tenemos que tener en las manos y practicar sistemáticamente. ¿En qué momento la burocracia, los mecanismos de ofrecerle empleo a miles de administradores a lo largo de la nación, la propia burocracia partidaria, se volvió un estímulo más importante que los principios que nos llevaron a tomar el poder? Vamos a ganar las elecciones. Yo no sé ustedes, yo no tengo ninguna duda. Con Claudia menos, vamos a barrer. Y vamos a ganar varios estados de la República y presidencias municipales. Pero ¿para qué y cómo queremos ganar? Porque podemos ganar por el camino de decir, bueno, pues vamos a tener mayorías. ¿Y en qué convertimos estas mayorías? ¿En dónde el espíritu de 68 se perdió? En el entramado burocrático, en las grillas, en los mecanismos de tribu para construir candidaturas, más allá de los principios. Y tenemos que apretar la marcha. Tenemos que volver a este partido de nuevo, el partido del espíritu del pasado, de la memoria, de no cometer los mismos errores, de construir por delante el servicio al pueblo. No importa dónde llegaste, de qué eres funcionario. Uy, si no eres funcionario de nada mejor, eres activista de esquina, eres el que pelea el voto en las casillas, eres el que estimula el resurgimiento del movimiento popular. Necesitamos sacudir este partido, volverlo a poner a leer, a discutir, a pensar y a generar pensamiento crítico. Queremos gobernar, pero no solo para gobernar, sino para darle un contenido a la manera de gobernar. Y la manera de gobernar es clara y está marcada, es primero los pobres, compañeros. Memoria sobre todo, capacidad para vincular el pasado con el presente, pensamiento crítico, mentalidad de debate, capacidad para pensar con nuestras cabezas, estimular a un país que ha crecido de una manera sorprendente, porque la enorme virtud de Morena no somos los que dirigimos una parte del aparato del Estado o el propio partido. La enorme virtud de Morena son muchos millones de ciudadanos que creen que ya llegó la hora del pueblo. Gracias.